¿Qué contestaría a la gente que dice que el Partido Republicano fue el único que ofreció algo a la clase trabajadora? ¿Qué le ofreció a la clase trabajadora? Porque yo te puedo hacer la lista de todo lo que ofreció Kamala Harris y Tim Walz en todos sus discursos, pero se creó un mito. Se creó un mito sobre lo que estaba ofreciendo el Partido Demócrata contado por Donald Trump. Entonces, si a ti Donald Trump te dice lo que están haciendo los demócratas, tú dices, pues no están haciendo nada por mí. Pero si oyes a los demócratas resulta distinto. No, lo único que están haciendo es la onda woke, decía. Defienden a los usar dinero público para pagarles operaciones de reasignación de sexo a inmigrantes ilegales encarcelados. Así. Esto lo dijo Donald Trump. Entonces tú vas a los discursos de Kamala Harris, no viene. No tocó el tema, pues tocó el tema de los bajos salarios, tocó el tema de los sindicatos, tocó el tema de reducir los precios de la vivienda, porque los precios de la vivienda están siendo un problema en todos los países desarrollados. Tocó el problema de... pero no tocó el tema de la reasignación de sexo a inmigrantes ilegales encarcelados pagada por el Estado. No está allí. Se creó una narrativa eficacísima con la labia de Trump y los millones de Musk. Pero no fue una campaña. En esa campaña hubo muchísimas ofertas para la clase trabajadora. Pero para decir, quien lo diga no ha leído los discursos de Kamala Harris. Pero es que, y aquí están repitiendo además la ultraderecha, la fachosfera de YouTube. Ayer oía yo a uno de ellos, uno que es famosito, de gafitas, calvito, que grita muchísimo. No sé por qué, parece que su familia lo trataba a gritos porque era tonto, y entonces ahora él grita siempre porque cree que es la forma normal de que se comuniquen los seres humanos, y estaba gritando falsedades rotundas sobre la oferta del Partido Demócrata, y decías tú, es que no es cierto, es que no es así. Pues estaba más encantado con el triunfo de Trump que, vamos, un cerdo en un montón de lodo con mierda no se chapotearía tan contento como estaba chapoteando este muchachín con el triunfo de Donald Trump. Pero, y dice Kamala Harris, o sea, uno de los trucos de la ultraderecha siempre ha sido pronunciar mal el nombre de Kamala Harris, porque ese es el nivel de infantilismo que hay, ¿no? ¿Cómo te llamas? Kamala Harris. ¡Ah, Kamala! No, Kamala. No, Kamala. Está bien, si te hace feliz en tu posilga revolcándote en el barro, pues mira, chico,